Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy nos sumergimos en el torbellino de las noticias de espectáculos, en ese universo de luces y sombras donde los romances nacen, florecen, y a veces, lamentablemente, se marchitan. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido el corazón de los fans de las series turcas y de las historias de amor, Hande y Kerem. Sí, la pareja soñada de Love is in the air, Serkan y Eda, la chispa que encendió la pantalla y nuestros corazones. Ya saben, ese romance de ensueño que todos seguíamos con avidez, el que nos hacía suspirar, el que parecía tan real. Ese amor que traspasaba la ficción y que nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Pues bien, hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de todo. El título lo dice todo, Hande y Kerem rompen el silencio. Adiós al amor. La verdad impactante. ¿Están listos para descubrir lo que realmente pasó? Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que pocos saben y que, definitivamente, va a cambiar la forma en que vemos esta historia. Va a romper esa burbuja de perfección que creíamos ver en sus vidas. Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. No se lo pierdan. Aquí encontrarán las últimas novedades sobre sus series y actores favoritos, análisis profundos, chismes jugosos. Todo lo que necesitan saber para estar al día. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ninguna de mis primicias y de los análisis más jugosos. Es la mejor forma de ser parte de esta comunidad y de estar conectados con el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a empezar. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, la pareja perfecta. Su química en Love is in the air era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la intensidad de sus escenas. Todo eso se trasladó a la vida real. Y eso, mis queridos, es algo que el público percibe, algo que se siente. No es fácil simular esa conexión, esa magia. Y ellos la tenían. Las fotos, los eventos, las declaraciones de amor. Todo parecía un cuento de hadas sacado directamente de una novela turca. Los fans deliraban, las redes sociales ardían con su romance, y el mundo entero los aclamaba. Cada publicación era analizada con lupa, cada gesto era interpretado como una confirmación de su amor. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en sus portadas, y los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos. Parecían la pareja perfecta, la personificación de lo que todos soñamos, encontrar el amor en el trabajo, que la ficción se convierta en realidad. Pero, como suele pasar, a veces las apariencias engañan. Esa imagen de cuento de hadas, esa perfección que proyectaban, ocultaba una realidad mucho más compleja, una verdad que tarde o temprano saldría a la luz. Y esa verdad llegó, como suele ocurrir en estos casos, de la forma más inesperada y menos deseada. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría. Nadie lo esperaba, o al menos, nadie quería creerlo. Las reacciones fueron inmediatas. La decepción, la tristeza, la incredulidad, inundaron las redes sociales. Los fans, que habían seguido su romance con tanta pasión, no podían entender qué había pasado. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita llegara a su fin? Los rumores comenzaron a circular, como suele suceder en estos casos. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, especulaban con diferentes razones, diferencias irreconciliables, falta de tiempo, desgaste en la relación. Pero la verdad, mis queridos amigos, es mucho más profunda y compleja. Asterisco asterisco la tormenta perfecta, factores clave de la ruptura asterisco asterisco. Lo primero que quiero dejar claro es que la presión mediática jugó un papel fundamental, como un huracán arrasando con todo a su paso. Estar constantemente bajo el escrutinio público, ser perseguidos por los paparazzi, tener cada movimiento analizado por los fans, ser el centro de atención constante. Es una carga muy pesada. Para Hande y Kerem, que son personas muy reservadas en su vida privada, esta exposición constante debió ser agotador, una auténtica losa. Imaginemos por un momento su día a día, cada vez que salían a la calle, se convertían en el centro de atención. Cada vez que compartían una foto en redes sociales, el mundo entero se volcaba en analizarla. Cada vez que daban una entrevista, tenían que lidiar con preguntas sobre su relación, sobre su futuro, sobre su vida privada.
La falta de intimidad, la imposibilidad de llevar una vida normal, seguramente afectó su relación. No es fácil mantener una relación cuando cada uno de tus movimientos es analizado, juzgado y comentado por millones de personas. La privacidad es un bien preciado, y su ausencia puede erosionar cualquier relación. La necesidad de tener un espacio propio, de poder ser uno mismo sin estar sujeto a la mirada constante de los demás, es fundamental para la salud de cualquier pareja. Y en el caso de Hande y Kerem, esa privacidad se vio mermada por la fama, por la atención mediática, por la vorágine de la fama. Además, no podemos olvidar que ambos son actores muy jóvenes y con carreras en ascenso. Hande, con su belleza y talento, se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y está conquistando el mundo. Sus papeles protagónicos, sus campañas publicitarias, su presencia en eventos internacionales, la han catapultado a la fama. Es una mujer talentosa, inteligente y con una ambición que la impulsa a seguir creciendo. Kerem, por su parte, es un actor muy versátil con mucho potencial, y ha demostrado su capacidad para interpretar todo tipo de personajes. Su carisma, su encanto y su profesionalismo le han abierto las puertas de Hollywood, donde ha participado en proyectos internacionales. Ambos están en la cima de sus carreras, trabajando sin descanso para alcanzar sus metas. Ambos tienen compromisos laborales que requieren mucho tiempo y dedicación. La agenda apretada, los viajes constantes, las largas horas de rodaje, las giras promocionales. Todo esto dificulta el mantener una relación estable. La distancia, la falta de tiempo para verse, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, son factores que pueden minar cualquier relación. La vida de un actor es exigente y a menudo incompatible con la estabilidad emocional. El estrés, la presión y la incertidumbre son constantes. Y en el caso de Hande y Kerem, esa incertidumbre se multiplicaba por la fama, por la presión mediática, por la exigencia de sus fans. *** La incompatibilidad de caracteres, el choque de dos mundos ***. Pero aquí viene la parte más impactante, la verdad que pocos se atreven a decir, la incompatibilidad de caracteres. Sí, Hande y Kerem eran muy diferentes. Aunque la química en pantalla era innegable, y esa conexión que vimos era real, en la vida real, sus personalidades no encajaban tan bien como todos creíamos. Hande es una persona más tranquila, más introvertida, que valora la privacidad y la estabilidad. Es una mujer sensible con un gran corazón, que busca la armonía y la paz interior. Prefiere la tranquilidad de su hogar, la compañía de sus amigos cercanos y la estabilidad emocional. Para ella, la familia y los amigos son fundamentales. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más aventurero, con una personalidad arrolladora que a veces puede ser demasiado. Es un hombre con mucha energía, con una necesidad constante de explorar, de experimentar, de vivir intensamente. Es apasionado, impulsivo y con una gran sed de aventuras. Tiene una personalidad vibrante que atrae a la gente, pero que también puede ser abrumadora. Fuentes cercanas a la pareja revelan que las discusiones eran frecuentes. Diferentes opiniones sobre cómo llevar su relación, diferentes expectativas sobre el futuro. Todo esto fue desgastando el amor. Uno quería una cosa, y el otro otra diferente. La estabilidad contra la aventura, la calma contra la intensidad. Dos mundos que, aunque se atraían, no conseguían encontrar un punto en común. Y aunque intentaron salvar la relación, el abismo entre ellos era cada vez más grande. Las diferencias en sus personalidades, en sus valores, en sus expectativas sobre la vida, eran demasiado profundas. Y a pesar del amor que sentían el uno por el otro, no lograron superar esas diferencias. El amor no siempre es suficiente. A veces la incompatibilidad de caracteres es un obstáculo insalvable. *** La influencia de terceras personas, un empujón al abismo ***. Otro factor clave, y esto es algo que pocos saben, es la influencia de terceras personas. Familiares, amigos. Todos tienen una opinión sobre las relaciones, y a veces esas opiniones pueden ser más dañinas que constructivas. En el caso de Hande y Kerem, hubo ciertas influencias que, sin querer, contribuyeron a la ruptura. Los amigos y familiares suelen dar consejos, ofrecer su apoyo y tratar de guiar a sus seres queridos. Pero a veces esas opiniones están sesgadas, influenciadas por sus propias experiencias, por sus propios miedos, por sus propios deseos. En el caso de Hande y Kerem, esas influencias, aunque bien intencionadas,
no hicieron más que agravar los problemas ya existentes. Algunas personas cercanas a ellos no entendían su relación, no comprendían su estilo de vida, no aprobaban ciertas decisiones. Y esas opiniones, transmitidas de forma sutil o directa, erosionaron la confianza, minaron la autoestima y crearon un ambiente de tensión. Las críticas, los juicios y las presiones externas terminaron por afectar a la relación. Y aunque Andy y Kerem trataron de resistir, la influencia de terceras personas fue un factor determinante en su separación. ***, el silencio estratégico, la mejor defensa en el mundo del espectáculo ***. Pero, ¿y el silencio? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no dieron una explicación clara a sus fans? Pues bien, aquí es donde entra la estrategia. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces es la mejor respuesta. Evitar declaraciones polémicas, mantener la discreción, es la forma de protegerse a sí mismos y a su imagen pública. Andy y Kerem son muy profesionales, y saben que el drama solo atrae más drama. Entendieron que la mejor forma de proteger su imagen, su carrera y su privacidad era guardar silencio. Evitaron dar explicaciones, evitaron entrar en polémicas, y optaron por un perfil bajo. Decidieron mantener la compostura, y eso, a mi juicio, es digno de admirar. El silencio no es siempre sinónimo de indiferencia. A veces es una forma de protegerse, de preservar la intimidad, de evitar el morbo. En el caso de Andy y Kerem, el silencio fue la mejor forma de afrontar la situación, de gestionar el dolor y de seguir adelante con sus vidas. ***, la ausencia de infidelidad, la verdad despejada ***. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hubo infidelidad? Los rumores siempre surgen en estos casos. La especulación es inevitable, la imaginación vuela. Pero, según las fuentes más fiables, no. No hubo terceras personas. La ruptura se debió a las razones que ya les he comentado: presión mediática, agendas apretadas, incompatibilidad de caracteres y, en menor medida, la influencia de terceros. No hubo secretos, no hubo engaños. La ruptura fue dolorosa, pero honesta. Fue una decisión difícil, pero consensuada. Fue el final de una historia de amor que, aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. ***, el después, caminos separados, vidas nuevas ***. Pero, ¿qué ha pasado después? Pues bien, Andy y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han sanado sus heridas, han aprendido de sus errores, y han encontrado nuevas oportunidades. Andy está centrada en su carrera, trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes. Ha demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Ha crecido como actriz, como persona, y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Kerem también ha seguido adelante, trabajando en nuevos proyectos, participando en eventos internacionales y buscando nuevas experiencias. Ha seguido demostrando su talento, su carisma y su capacidad para sorprender. Ha crecido como actor, como persona, y ha demostrado ser un hombre con mucha determinación y valentía. Ambos han tenido nuevas relaciones, han intentado rehacer sus vidas amorosas. Han encontrado nuevos amores, nuevos amigos y nuevas experiencias. Han aprendido a amar de nuevo, a confiar de nuevo y a ser felices de nuevo. Aunque, como es normal, todavía hay seguidores que los siguen relacionando, que sueñan con su reencuentro, la realidad es que cada uno ha seguido su camino. Y aunque el cariño y el respeto mutuo perduran, sus caminos se han separado. Este es el fin de una historia de amor que nos hizo soñar, pero también una lección: las relaciones son complicadas, la fama es efímera y el amor verdadero es difícil de encontrar. A veces el amor no es suficiente. Y a veces la distancia, la incompatibilidad de caracteres y las presiones externas terminan por romper lo que un día fue un cuento de hadas. ***, conclusión: un adiós con lecciones aprendidas ***. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero resumir los puntos más importantes. Andy y Kerem rompieron debido a la presión mediática, sus agendas apretadas, la incompatibilidad de caracteres y, en menor medida, la influencia de terceros. No hubo infidelidad. Ambos han seguido adelante con sus vidas, centrándose en sus carreras y en su felicidad. Espero que este análisis les haya servido para entender un poco más la verdad detrás de la ruptura de Andy y Kerem. Espero que les haya ayudado a comprender los factores que influyen en las relaciones,
la importancia de la privacidad y la necesidad de protegerse de la presión mediática. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio que estén aquí conmigo, que me acompañen en mis aventuras y que compartan mi pasión por el mundo del espectáculo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Creen que la fama influyó en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!